Buenas noches, mi nombre es Daniel Hernando Pulido Valle, soy egresado del Colegio Rafael Uribe Uribe de la promoción del año 2018 del grupo 11.3 de la jornada mañana. ¿Cómo fue mi aprendizaje con los muiscas y mi aprendizaje en general? Eh, Tengo que empezar primero que todo por así dándolo una crítica constructiva acerca del aprendizaje de nuestra identidad indígena y cultural de país. Normalmente siempre en las escuelas, en una clase de sociales o de historia, se nos cuenta una parte de la historia, ¿no? Que el descubrimiento, que la colonización, que la guerra y que, boom, el nacimiento de todo lo de nosotros. Pero nunca se nos cuenta qué pasó, qué había antes de eso, cómo eran las costumbres de esas culturas que vivían en América y cómo era, por así decirlo, su política, cómo era su economía, cómo era su religión, su clase social. Sino por el contrario, siempre se nos cuenta lo de otros países, más no se nos cuenta lo de nosotros mismos como país. Considero que como estudiantes y como entidades educativas deberían apropiarse de esa historia de nosotros, ¿no? De atreverse a contar a los estudiantes todo lo que pasó, o sea, todo lo que había antes y de cierta manera darle una importancia histórica a lo que verdaderamente es de nosotros, a nuestra historia, a lo que está en, en nuestras experiencias, ¿no? A lo que está en nosotros, en nuestro país. Eh, Mi aprendizaje con los muiscas fue muy, por así decirlo, muy impactante. El cambiar el estilo de método de aprendizaje que tiene un estudiante, hay veces es bueno, ¿no? Nosotros teníamos un modelo de estudio que era el de salir de un salón, ir a otro salón y sentarnos en un puesto y ver lo que escribía un profesor y anotarlo en nuestros cuadernos y creer totalmente lo que decía el profesor. Pero en cambio el aprendizaje que tuvimos con los muiscas fue diferente, fue una manera más bonita de aprender, de conocer, ¿no? De experimentar, cambiar todo ese lineamiento que teníamos nosotros, esa presión que teníamos nosotros, sino expandirnos, darnos cuerda para volar, por así decirlo. Fue muy bonito el aprendizaje, el aprender cómo era su cerámica, cómo eran su vestimenta, cómo era su alimentación, sus construcciones, su política, cómo era su jerarquía social. Era muy bonito, fue muy bonito aprender todas esas experiencias, ¿no? Además nosotros también aprendimos a desarrollar aceites, a hacer cerámica, como acabamos de decir. Incluso experimentamos una nueva, por así decirlo, una nueva especie de arte que era la de tomar la cerámica que ellos hacían en la antigüedad, y como moldearla en nuestra actualidad, ¿no? Entonces nos enfocamos en hacer a los cuadernos, a las pastas de los cuadernos, a las portadas de los cuadernos, hacerlos con cerámica, con hojas, con palitos, con piedras y darles un estilo un poco más natural y moderno, pero utilizando herramientas eh, pues que de los muiscas, ¿no? Y fue muy bonita esta experiencia que vivimos, además de los dos viajes que tuvimos y de las experiencias que tuvimos con los abuelos y con las personas indígenas. Tuvimos dos viajes, uno a la reserva de Iguaque y otro a la laguna de Guatavita. Ambos viajes muy espectaculares, con llenos de aventuras, de vivencias, de historias, de risas, de llanto y más que todo de viajes de reflexión, en donde nos pudimos dar de cuenta de que el estilo en el que vivimos actualmente es un estilo, por así decirlo, es un estilo de vida que nos presiona, ¿no? Que nos limita. Pudimos observar que ellos, pues, no se limitaban tanto, ¿no? Los abuelos nos decían muchas historias, se les veía en ellos una sabiduría increíble, y tenían un conocimiento amplio, pero no era un conocimiento, por así decirlo, político, de ser los más, por así decirlo, los más altos políticos, ni económico, de tener mucho dinero, sino era un conocimiento, por así decirlo, un conocimiento espiritual, de ser buenas personas, de ayudar a los demás, de proteger al medio ambiente, que era algo que siempre nos recalcaban, que siempre había que proteger al medio ambiente, a los animales, a la madre tierra. eh, y aprender un poco más acerca de su cultura, ¿no? De ciertas palabras, de que hay palabras en nuestra cultura social, en nuestra cultura urbana que pertenecían a ellos. Por ejemplo, la palabra cucha, que significaba maestra o mujer maravillosa,
la palabra hueva, que significaba aprendiz, la palabra puiki, que era corazón, y muchas otras palabras que nos enseñaron ellos. Y fue muy bonito, ¿no? Porque normalmente nosotros los jóvenes pues utilizamos algunas palabras descriptivas y no sabemos su significado, y pues ahí nos dimos un poco más de cuenta de que tienen su significado, y fue cómico el aprendizaje sobre eso. La experiencia que tuvimos fue muy bonita, fue muy constructiva. Siento por mi parte, y supongo que por las demás compañeros, que fue una experiencia que nos ayudó a crecer como personas, a madurar, a desarrollar un conocimiento diferente y a aprender a no quedarnos con lo que sabemos, sino a investigar mucho más de lo que hay, y a siempre experimentar el conocimiento de mil maneras diferentes, ya que el conocimiento se puede aprender de muchas maneras y es muy bonito experimentar sobre estas. Eh, Haciendo una crítica al modelo educativo que hay actualmente, que es en el cual a los estudiantes se nos limita con una puntuación, ¿no? De que tenemos que alcanzar un puntaje mínimo, pues para pasar la materia, por así decirlo. Eh, Considero que esto es erróneo. Deberían, de cierta manera, explotar las cualidades que tienen los estudiantes. No todos los estudiantes tienen las cualidades investigativas, analíticas o matemáticas, físicas, por así decirlo. Hay otros que tienen las cualidades artísticas, otros que son increíbles lectores, que son increíbles, por así decirlo, escritores, dibujantes, que son muy buenos en la parte física, otros son muy buenos en la parte de matemáticas, en las partes de análisis, de coordinación, por así decirlo. Y considero de que no se les explota a todos los estudiantes las cualidades que ellos tienen, lo cual es malo. Eh, es como si tuviéramos, por así decirlo, una canasta llena de papelitos y cada papelito fuera diferente, pero nosotros lo seguimos considerando que es el mismo papel, lo cual es malo. Considero que si se cambia un poco ese método de calificación, ese método de estudio, de pronto podrían aprenderse más personas intelectuales, podrían desarrollarse talentos más grandes aún, y podría cambiar, por así decirlo, un poco este lineamiento que tenemos. También el de cambiar la relación de docente y estudiante, porque siempre tenemos una relación de amor odio, ¿no? De que el profesor es el ogro, el dictador, el malo, el que no nos quiere pasar, y que nosotros somos los desorganizados, los bullosos, los indisciplinados. Considero que es muy escasa la relación entre docente y estudiante que sea de buena calidad. Normalmente son relaciones un poco distantes, ¿no? Lo cual es malo. La relación que tuvimos nosotros con esta profesora Judith, que era la que estaba a cargo del proyecto de los muiscas en el colegio Rafael Uribe Uribe, fue una relación muy bonita, fue una relación que se construyó durante varios años, una relación que era de confianza, de dedicación por parte de ella, porque ella se la pasaba preguntándonos a nosotros mil y unas cosas, se preocupaba por nosotros, por nuestro aprendizaje, y siempre buscaba maneras como de cambiar y de modernizar su aprendizaje, pues para que nosotros como estudiantes pudiéramos captar todas las ideas que ella tenía. Y fue un aprendizaje muy bonito, y fue algo muy bueno que ella implementó en nosotros. Y ahora mi consejo es hacia los estudiantes, es que se atrevan a investigar un poco más allá de lo que saben, ¿no? Que no se queden con lo que dice el profesor, que muchas veces no es verdad, o muchas veces falta mucho. Lamentablemente los docentes actualmente no cuentan con un plan económico o con un apoyo económico fuerte, sino lo limitan. Tienen unas condiciones económicas que los limitan, lamentablemente. Entonces aprender un poco más allá, ¿no? Y nosotros como estudiante a respetarlos, a apreciarlos, porque hay que también estar un poco en el puesto de ellos, ¿no? Que pues ellos no quisieran no quisieran dejar estudiantes, pero pues lamentablemente están regidos por un sistema educativo de esta manera. Y aprender a concientizarnos sobre nuestro medio ambiente, sobre nuestra cultura, sobre nuestro país, ¿no? Y apropiarnos de todas las historias que son propias de nosotros, y no alejarnos e irnos de la realidad, sino hacerle frente a esta hacerle frente a esta, y junto a esta seguir fortaleciendo nuestras bases, nuestros principios, para algún día poder volver a de cierta manera transformar nuestro país, transformar nuestras vidas, y volverlas un lugar mejor, volver el mundo un lugar mejor, un lugar equitativo, un lugar que no tenga distinciones sociales,
en donde no existan pobres, en donde no hayan ricos, en donde no hayan discriminaciones, un lugar donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde las personas puedan salir a la calle sin temor a que sean asaltadas, donde tengamos un sistema hospitalario de buena calidad, un lugar mejor, por así decirlo, y aventurarnos a cambiar el mundo. Una sola persona no puede cambiar el mundo, pero muchas sí lo pueden hacer. Y es como una cadena, siempre debe haber una cadena. Muchas gracias por su atención.